Bienvenidas y bienvenidos. Desde este momento, Miguel López, tratar de escudriñar y buscar cuál es la vuelta, y Juan Alfonso, otra manera de ver las cosas, se encargarán de contarte lo que los grandes medios de prensa no pueden decir. ¿O será que no quieren? Ya comienza El Ojo en la Oreja, otro punto de vista para escuchar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Esto es El Ojo en la Oreja, una manera diferente de ver las cosas, ¿no? ¿Cómo era? Un punto de vista distinto para escuchar. Ahí está, me olvidé del logo. ¿Cómo andás, Miguel? Juan Alfonso, ¿quién les habla? Miguel López del otro lado no, acá al lado mío. ¿Cómo andás, Miguel? Bueno, bien, Juan, bien, acá, buscando otra forma distinta de ver las cosas. Ahí está, compartiendo el tercer programa del Ojo en la Oreja en YouTube, Claro. como dicen algunos. Sí, más fácil de encontrar, más fácil de escuchar, según algunos que dicen. Exacto. Alguna opinión que se nos ha volcado, nos plantea también eso de que el largo del programa ayuda a poderlo sobrellevar mejor que si fuese un programa largo. Exacto. Para nosotros es más complicado porque nos lleva a meter Y muchas lo que cosas en pasa poquito que, tiempo. claro, que hay mucha cosa para decir, siempre se ramifican otras opiniones, pero bueno, me parece que la vamos llevando bien. Un programa que está bueno para escuchar en el ómnibus mientras uno va, viene, ¿no? Porque el tiempo da para eso. Pero bueno, vamos a hablar de lo de hoy. Hay un tema acá en Montevideo, sobre todo, pero en todo el Uruguay, que nos está preocupando bastante y cada vez más, que es los datos que se manejan sobre la gente que está en la calle, la gente en situación de calle. No solamente datos que se manejan a nivel del Instituto Nacional de Estadísticas, a nivel de, cualquier institución gubernamental, o ONGs, lo que fuera, sino que esto ya es algo que se percibe constantemente y en todos los barrios de Montevideo. Hablamos de Montevideo porque estamos en Montevideo. Vamos a especificar eso. En el interior estaría bueno que si la gente que vive en el interior nos mande un correo a elojoenlaoreja@gmail.com y nos cuente a ver cómo está la situación en las diversas ciudades, ¿no? del país. Claro, a ver, Montevideo lo que tiene es que es un lugar donde mucha gente que busca un trabajo, que busca una estabilidad, se acerca para tratar de hacer su diferencia con respecto al lugar donde estaba antes, donde no había trabajo de repente, o donde no tenían la posibilidad de programarse un futuro, sobre todo los que tienen hijos, ¿no? O los que quieren formar una familia. Ahora, llegar a Montevideo, como puede ser llegar a cualquier gran ciudad de cada país, en este caso Uruguay tiene la gran ciudad Montevideo, no es solo llegar y ya estar pronto. Es llegar, conseguir un lugar donde estar, conseguir un trabajo, y eso se ha multiplicado tanto para los que son del interior del país como son para los que son del exterior del país. Claro, sí, hay que tener en cuenta que hay mucho extranjero, pero, a ver, como toda capital, más allá de que Montevideo sea una pequeña capital comparado con el resto de Latinoamérica, como en toda capital, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, si bien vos, si llegás a conseguir un empleo, podés llegar o sea, depende también los estudios que tengas, obviamente, podés llegar a escalar, podés llegar a estar bien económicamente o no, pero también es muy duro el tema de que, si te va mal, te puede pasar como lo que vamos a hablar hoy, terminar en la calle, en situación de calle, y dependiendo del Ministerio De Desarrollo Social, para que te alimente, para que te dé un lugar para dormir de noche, etcétera. Y no es fácil para nadie y mucho menos para los que tienen ciertos estudios que actualmente están en esa situación. ¿Por qué digo esto? Porque yo mismo, recorriendo Montevideo, yendo a trabajar o yendo a diferentes lugares, me he dado cuenta que hay una enormidad de gente durmiendo en la calle, pero no gente sola,
ya son familias durmiendo en la calle. Sí, a ver, la historia de todo esto tiene que ver mucho con diferentes factores, ¿no? Está el factor de la falta de posibilidades. En un momento estaba, entre comillas, de moda, porque no quiero banalizar la discusión que tenemos, ¿no? Pero digo, estaba como era más visto la situación de la gente que no tenía una garantía de alquiler, que no podía alquilar en otro lado que no fuera una pensión, y a veces en las pensiones no se permitía tener hijos. Entonces ahí veíamos mucha familia en la calle en ese momento. Después, con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que es una creación del Frente Amplio en su gobierno, y que le fue entregando cada vez más potestades al ministerio para tratar diferentes temas en cuanto a lo que era la familia, en cuanto a lo que era la vivienda, en cuanto a lo que era la protección de la infancia, etcétera. Tenía cada vez más injerencia. Eso también, antes, previo a eso, estaba la drogadicción, estaba el alcoholismo como una de las principales condiciones para estar en situación de calle. Sí, y también los liberados. También porque eso jugaba un papel tan importante que me parece que no hay que dejarlo de lado. Habían mucha gente que cumplían condenas en la cárcel por X motivo, no importa, pero una vez en libertad, claro, no tenían un oficio, no tenían un cambio de conducta tampoco, algunos sí, otros no, pero al no tener un oficio, al no tener algo para sustentarse, ¿dónde van a vivir? Sí. O sea, si a mí me largan a una ciudad, porque es así, te largan a una ciudad donde vos tenés que tener un lugar para dormir, un lugar para vivir, y tenés que tener para comer, y si no tenés de dónde generar tus ingresos, bueno, imposible. Claro, ahí entran a asumir un rol fundamental el patronato de Claro. expresos y las coordinaciones que se hacen, algunas ONG que se dedicaban a trabajar en ese tema. ¿Qué tema para hablar también el de Sí. las ONG? Vamos a dejarlo colgado para el próximo Sí, programa, capaz. anotalo por ahí. Ahí va. Y después, y también en cuanto a lo que era el comisionado parlamentario para la situación de las cárceles, porque también a partir de esas coordinaciones se involucraba a los diferentes estamentos del Estado. Estaba el Ministerio de Desarrollo Social como parte del Poder Ejecutivo, estaba el Ministerio del Interior también ahí metido, estaba lo que es, o está, digo, lo que pasa es que teóricamente está. Sí, teóricamente está. Teóricamente está el comisionado como la pata civil de toda esta Lo que historia. pasa es que depende para qué lado tire el comisionado, Y depende del gobierno que esté, Claro. es cómo se va manejando la cosa. Pero vamos un poquito más al grano, porque acá tengo datos que fuimos recolectando, sacados del propio MIDES, del propio Ministerio de Desarrollo Social, que estos datos que se manejan, por lo menos los que nos proporcionaron, que aparte, o sea, nos proporcionaron a nosotros, pero están en la página web. Así que digo, no es que nos hayan dado estos datos porque somos nosotros. Son públicos. Son públicos. Se manejan de el 2011 al 2020. O sea, ahí tendríamos un par de años, ¿no?, entre el 20 y el 22, que estamos ahora, de diferencia, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Por ejemplo, los datos dicen que en el 2011 en refugios habían 670 personas, ¿no? 670 personas en el 2011. En el 2020, atento, 2.499 personas. O sea, subió bastante, ¿no? Durmiendo a la intemperie en el 2011, habían un promedio, no, estas cifras son exactas, 353 personas. En el 2020, 885. Lo que esto suma un total de 1.023 personas en situación de calle en el 2011 y en el 2020, 3.384 personas.
¿no? Hay agravantes para estos casos. Nadie va a desconocer lo que es la situación que generó la aparición del COVID-19, Exacto. porque los datos del 2020 son al cierre del 2020 Son al cierre del 2020, claro, ahí y tenemos ahí el tema tenemos del 19 y con el, el COVID, bueno, y el mismo 20. el impacto del COVID. Pero el impacto del COVID acarrea que uno tenga que tomar medidas. Entonces, si tenemos un gobierno que no toma medidas, digo un gobierno porque la sociedad civil se encargó de hacer lo posible. Y cuando digo lo posible, hablo de lo que fueron las creaciones espontáneas de las ollas populares, más las creaciones de las, digamos, de las colaboraciones, entre comillas, que generaban los gobiernos departamentales con el tema de los repartos de canasta y algunas soluciones habitacionales que se intentaron hacer de apuro para solucionar algunos temas de estos también. Ahora, es evidente que hubo un impacto de la no acción de gobierno en el 2020 con la aparición del COVID, porque no se puede, ¿cuánto es? Triplicar la cantidad de gente en la calle. Es Claro, bravísimo, ¿no? Y es bastante grave también tener en cuenta de que si además se establecieron ciertas coordinaciones o redes que intentaban amainar la situación y no lo lograron, también tiene que ver con negligencias o por lo menos con desinterés o por lo menos con falta de acción. claro, porque, a ver, ¿qué pasa? En el 20, o sea, el gobierno lo que dijo que iba a priorizar el tema de la salud. Está bien, bárbaro. Pero ¿qué pasa? Eh, Fue dejando un poco el tema laboral, ¿no? De costado, pero el problema es que toda esta gente que se estaba empezando a quedar en la calle, todas estas eh, personas que entraban a ser indigentes, no se les prestaba tampoco un servicio de salud regular, como para decir, che, escuchame una cosa, a ver, el COVID también lo podemos, o sea, lo pueden contagiar ellos a los que pasan por la vereda. O Claro. sea, nos exigían a todos tapabocas y ciertas precauciones, alcohol en gel, la mar en coche, ¿no? A todos los que podían ir a trabajar, los que, bueno, los que andaban para acá Debían, y para allá, a los que debían ir a claro, trabajar. los que debían ir a trabajar, pero ¿cómo era la situación con esta gente que dormía en la calle? No, y que además también, teniendo teniendo, a ver, el caso de que hubiera un COVID positivo, ¿quién iba a ser responsable de esa persona? ¿Quién iba a colaborar con esa persona? ¿De qué manera se denunciaba eso? ¿Cómo se llegaba? ¿Había números de teléfono para que vos avisaras si había gente en situación de calle? Los refugios supuestamente se aumentaron la cantidad de refugios, pero después eso empezó a ser parte de la misma desidia del trato hacia las personas en situación de calle. Y lo mismo que te pasó a vos cuando empezabas el programa comentando cómo has notado el aumento de la cantidad de gente durmiendo en la calle. Porque una cosa es gente que vive durante el día en la calle, que eso en algunos casos, inclusive en un programa anterior vos lo habías planteado, que hay gente que se dedica a la recolección de residuos, que se dedica y que juegan un papel también en esa dinámica Claro, por supuesto. de la, entre comillas, la economía o entre comillas, la relación social con las personas, entre las personas que juntan la basura y las personas que la dejan en los contenedores, la persona que la lleva a los lugares de reciclaje, por ejemplo. Ahora, en la noche, en el momento en el cual no hay nadie que te pueda venir a dar una mano o no hay nadie que pueda venir a ayudarte. Cuando aparecen de repente algunas brigadas de algunas ONG, por eso también volvíamos a plantear el tema de la ONG, o aparece alguna brigada del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, o alguna iglesia o alguna institución de esos tipos en las que tratan de colaborar con la gente en invierno fundamentalmente. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cuál es la acción que se va a tomar para que la gente no siga durmiendo en la calle? Porque el dormir en la calle no es para el verano, que la paso más o menos bien porque no tengo que abrigarme demasiado y me puedo dormir en cualquier jardín. No, estamos hablando de una persona que estando en la calle puede sufrir violencia, puede sufrir enfermedades, puede sufrir ataques de animales que están en la calle también. Claro, está Y expuesta a todo, ¿no? Obviamente. claro,
Claro. Pero aparte de eso, digo, es una cuestión básica de derecho humano. Exacto. O sea, A eso iba. básico. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? A ver, en invierno vos no te das cuenta, quizá muchas veces, ¿no? Si la persona, me ha pasado a mí, ¿no? Están recontratapados, obviamente, vos no te das cuenta si la persona está viva o muerta, vamos a ser Claro. sinceros. O sea, vos no sabés, Tal cual. pero nadie le da pelota a eso. No, y el tema es los refugios en algún momento se habían puesto muy estrictos con algunas condiciones para poder formar parte del refugio, que algunas estaban bien. Nadie puede pretender no ir a un refugio y no asearse. Nadie puede pretender Claro. no ir a un refugio y dormir como sea, con un montón de artículos que no son para el cuarto de dormir, Claro. pero también se podrían generar ciertas condiciones. En algún momento se llegó a negociar el tema de los perros, por ejemplo, Sí, cierto. y había algún refugio que contaba con caniles para que los animales pudiesen también pasar su noche ahí. Porque si no, era el primer argumento que planteaba la gente que decidía seguir viviendo en la calle, el hecho de no poder cuidar a sus animales. Después de hecho todo un trabajo del MIDES con respecto a eso, y acá me quiero detener en algo, estamos hablando de un Ministerio de Desarrollo Social que entró con una imagen en este gobierno en el 2020, con un Bartol tomando el cargo prácticamente que al aire libre, acompañado de la gente común de la calle, etcétera, y que al poco tiempo, en un año, menos de un año de actividad, dejó de ser el ministro de Desarrollo Social con un montón de planes que tenía él que eran muy sui generis, muy feng shui, ¿no? Muy sanos, Sí, muy sí, sí. yoga. Y después le borraron eso para un costado, sacaron a Bartol, que era venía del entramado social, y pusieron a un ex senador, a Lema, ¿tá? O sea que dejó de ser senador, senador sí, 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 senador. para entrar en el ministerio, y hoy el Ministerio de Desarrollo Social tiene muchas menos prestaciones. Por ejemplo, en mi barrio trabajaba muy bien un SOCAT que iba desde deberes vigilados hasta asistencia a los ancianos y acompañamiento a enfermos gratuitamente, ¿no? Pasó a dejar de existir ese SOCAT y la gente quedó en banda. A inclusive tener personal administrativo y de servicios del Ministerio de Desarrollo Social que hace 6 meses que no cobra. Cuando vos tenés una Claro. situación así que te Bueno, viste revienta la que cara, los ¿en mismos qué estamos? trabajadores del MIDES están realizando paros ahora y una cantidad de cosas, porque adentro, o sea, la dirección, evidentemente, es una dirección política, no Por es supuesto. una dirección la cual esté involucrada en el asunto que le corresponde. No, yo me acuerdo, así como vos decías eso, también de programas para niños que había con gente capacitada y que los llevaba a ciertos paseos, como puede ser hacer deporte, la playa, etcétera, en verano. Y bueno, y se pasaba bien, los niños pasaban Claro. bien, pero aparte aprendían cosas, ¿no? Se sociabilizaban con otros, se tomaba en cuenta los referentes barriales. Por supuesto. Ahora los referentes barriales, si no son de X partido político, no son referentes barriales, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se empezó a politizar mucho la cuestión y lo que se está haciendo, en definitiva, es, por un lado, tapar el ojo de que, sí, el Estado está haciendo esto, pero por el otro lado, tapar los ojos, ¿no? Del Claro. resto de la población para que no vean realmente lo que está pasando. Exacto. Entonces, yo digo, o sea, es un ministerio que viene en decadencia por no estar A la digamos, altura. dirigido por quienes corresponden, Claro. ¿no? Ahora, yo tengo otros datos acá que también vendrían a ser, no, son del 2020. Pero estos datos no son de cifras, cantidades, sino son de porcentajes. Ok. Pero más exactos. Por ejemplo, obviamente, gente en situación de calle del 2020 que tiene solo primaria, Ajá.
en el 2020, reitero, un 47,9%. Casi la mitad. Claro. Con ciclo básico terminado, un 32,8% en el 2020. Con el bachillerato, un 12,9%. Y acá es lo que me empezó a hacer ruido, a hacer más ruido, a preocupar más y a entristecer más también, ¿no? Porque esto va enganchado con una cantidad de situaciones más, ¿no? Con enseñanza técnica y formación profesional, durmiendo en la calle en el 2020, un 3,5%. Y con nivel terciario completo, un 2,9%. Estamos hablando de un porcentaje de gente que, creo yo, por lo que deduzco, que tiene un cierto estudio, claro, ¿no? Bueno, y quizá tenía un buen trabajo. Y herramientas para tener una buena ocupación, quizá, no sé si un buen pasar, pero sí por lo menos un pasar digno, pero claro, con un oficio. Claro, para vivir dignamente, digamos. Claro. Y lo mismo podríamos hablar de la gente del bachillerato, que quizás tiene alguna herramienta más, pero se transforman en casi la tercera parte de la gente que está en situación de calle, sin poder acceder a un trabajo como la gente. Claro, fíjate que entre lo que es bachillerato, enseñanza técnica y nivel terciario, llegan casi a un 20%. Por eso. Y el tema también pasa porque, más allá de los estudios cursados, los estudios alcanzados, estamos en la situación en que tenemos que a veces también tratar de ponderar la forma, el entramado social que hay alrededor de esa persona. Exacto. O sea, hay, por ejemplo, datos de el 2021, que fue lo último que pude recoger, y que no vino de parte del MIDE, sino rebuscando en prensa, etcétera. Julio 2021, 3.907 personas en la calle, un 16% más que en el 20. Claro. Un 16% más. Estamos hablando de un aumento exponencial de personas en situación de calle, que además de ser personas independientes, digamos, de ser personas tomadas como un único ser, está atrás una familia. Exacto. Que puede ser la familia que está con él en la calle o con ella en la calle, ¿no? Que además también tienen la existencia de niños chicos, se hacen pequeños campamentos en las veredas, claro, porque también es eso, ¿sí? Con todo lo que eso significa. O sea, no quiere decir que tener un campamento en la vereda te vaya a llevar a que tenés un buen caudal de agua potable, que te podés saciar, claro, que podés vestirte para ir al otro día al trabajo. Yo voy al tema, por ejemplo, de que hay muchos, supongo yo, ¿no? Porque esto es todo suponer, lo que yo digo, por supuesto, es que hayan perdido el trabajo, quizá en estos años del COVID, ¿no? Todo ese tipo de cosas, como le pasó a miles de personas, por no tener trabajo, perdieron la casa porque alquilaban, ¿y dónde van a vivir? Claro. ¿No? O sea, entonces, claro, terminan en la calle. Ahora, el empresario que lo recibe a esta persona que duerme en la calle, dice, sí, mira, yo tengo un título así, tengo experiencia acá y allá, vos le ves la pinta, o sabés que duerme en la calle y ya el empresario duda en decir, ¿y lo tomo o no lo tomo? Se hace una cadena después, ¿no? Sí, yo antes veía, porque esto, no quiere decir que nació con este gobierno, ni que llegó en el 2020 esto para instalarse, lo que pasa es que existía. Lo que pasa es que antes lo que se veía era más individuales, ¿no? Claro. Más personas, más individuos solos. Ahora rompe los ojos porque es en todos los barrios de Montevideo. Claro, y con otros argumentos. Y con otros argumentos. Ahora, porque volvíamos a la drogadicción, el alcoholismo, la persona que no quería dejar de consumir, la persona que no quería dejar sus perros afuera, todo ese problema que se daba cada vez puntualmente en determinados lugares. Pero ahora encontramos situaciones de familias en situación de calle. Con estudios. Exacto. Han vuelto las ocupaciones de terreno a muchos lugares para tratar de procurar mediante eso agilizar el tema de la vivienda, porque también la vivienda dio varios pasos hacia atrás con el tema de la adjudicación de préstamos, con el tema de la construcción real de vivienda. Claro.
Aquello que nosotros en algún momento criticábamos porque era un trámite muy lento, y además era una forma muy, como decir, no transparente en su momento, ¿no? De la vivienda, que era cuando hablábamos del plan de vivienda sindical. Cierto. Hoy por hoy se ha transformado en una de las pocas opciones que van quedando casi reales de poder obtener una vivienda. Se han inaugurado varios complejos de vivienda, de plan de vivienda sindical, aprobados a fines del gobierno anterior, que han dado una luz de esperanza para muchos trabajadores y para mucha gente que no ha tenido la posibilidad de ingresar a una cooperativa de vivienda donde le recortaron a la mitad los sorteos anuales, no a un préstamo de vivienda social que cada vez Otro los miran día podríamos hablar sobre el tema cooperativo también. cómo los miran con lupa a esos préstamos. Entonces hay un montón de cosas y es un tema que obviamente no lo vamos a votar ahora que ya estamos como redondeando, sino que además también abre otras puntas para poder discutir. De acá como ya nos por llevamos ejemplo, 3 o 4 temas para puntualizar en otro programa. como por ejemplo las movilizaciones que debería hacer el pueblo para manifestarse a ver qué pasa con toda esta gente. Porque a la misma gente le da miedo muchas veces pasar por al lado de alguien que duerme en la calle. Sí, señor. Bueno, terminamos por acá. Gracias por escucharnos. Pongan el dedito para arriba, ahí abajo de la pantallita. Vamos a agradecerle a Agustina que nos está grabando, que hace un trabajo impresionante acá con el estudio. Y bueno, fíjense en los títulos que aparecen al final, que ahí viene la dirección, el correo, para si el que escucha es artista, por ejemplo, le va a venir muy bien conectarse con Agustina para grabar. Acá en el Castillo y de Arte Borda, que la verdad que está precioso acá en el ciclo. Vamos arriba. Un abrazo. Chau, chau. Seguimos en contacto. Salud.